compartiendo la palabra de Dios. Sí, pues ya llevamos algo de recorrido en las cartas. Ahorita nos toca de nuevo continuar en el capítulo 6 que Roberto nos compartió la semana pasada, desde del capítulo 1 hasta el 11. Y el día de hoy a un servidor me va a tocar compartir algunas ideas, algunas partes de la palabra de Dios a partir del 12 hasta el 20. Como les decía, ya hemos estado haciendo algunos caminos, algunos recorridos. En estos días que estuve meditando en estas partes, pues me mandaba algunos otros pasajes, ideas, y le doy gracias a Dios porque vamos a ir caminando. No sé cómo se han sentido ustedes, mareados, o contentos, ¿verdad? Cuando a veces va un camino pues planito, va, dice, pues aquí está bien, a toda la carretera. No sé que en Estados Unidos, va, los que han manejado en Estados Unidos, oye, no se siente ni cuando agarras curva, ¿ves? Y así a veces cuando vamos unos caminando en la palabra de Dios, pues vamos como van avanzando, y hay partes donde de repente pues no se ve tan parejo la ruta. Y una de ellos es la carta a los Corintios. Vemos ciertas cosas que estaban practicando los nuevos creyentes, que a veces podemos pensar un poquito, oye, ¿cómo es posible? Pero pensando un poquito en el contexto de la iglesia, ¿va? Ya hemos a lo mejor subrayado mucho eso, cómo era más o menos la cultura de los corintios, ¿va? Algunos por ahí saben pues que tenían su religión, ¿verdad? Tenían sus dioses, y de alguna manera todo lo que ellos que venían al creer al evangelio, que creían en el evangelio, pues traían ahí sus cosas, ¿verdad? Arrastrando, como todos llegamos ante el Señor, ¿verdad? Y con nuestras cosas, y también los hermanos de Corintio, pues los corintios traían ahí sus detalles. Más sin embargo, damos gracias a Dios que hubo alguien como Pablo. Pablo, si hacemos un poquito de memoria, pues sabemos cómo fue Pablo, que se encontró que él era un perseguidor, y ahora no es un perseguidor, ahora es el apóstol de Jesucristo, que había fundado esta iglesia, y le empieza a mandar a estos hermanos pues ciertas recomendaciones, exhortaciones, ¿verdad? Sobre cómo se deben ellos de dirigir. Pero más o menos así está. Yo pensaba un poquito cómo, cuando a veces hablábamos de la iglesia, del libro de los Hebreos, cómo de alguna forma está dirigido a cierta gente, ¿verdad? Que eran principalmente judíos. Pero en el caso de los corintios, nos acordemos un poquito en el capítulo 18 de Hechos, acordémonos un poquito cómo fue que llegó Pablo a Corintios, ¿verdad? Que no fue tan difícil. Sí, hubo un poquito de resistencia por parte de la gente de ahí, pero dice que algunos de los que estaban ahí creyeron, ¿verdad? Y se empezaron a juntar con Pablo, y estaba también algunos otros más hermanos, que empezó a haber un grupito. Pero ¿quiénes eran ese grupito? ¿Y cómo estaba compuesto más o menos ese grupito? Pues estaba compuesto por gente judía, ¿verdad? Que tenía sus principios, ¿verdad? Su cultura, tenían de alguna manera bien trazado, ¿verdad? Que por ejemplo conocían en cierta manera el día de Dios, ¿verdad? Meditaban en la Torá, se reunían el sábado, tenían de alguna manera, guardaban el sábado, a pesar de que estaban por ahí en una localidad griega, ¿verdad? Ellos de alguna forma siempre buscaban estar en sus comunidades, en sus pueblos, como muchos pueblos que a veces, mucha gente que migra, ¿verdad? Pero buscan estar en comunidad.
Hay quienes no, hay quienes salen de aquí y por lo regular, como pueden, salen adelante, pero los judíos tenían esa característica de que tenían su sinagoga, y ahí era donde Pablo llegaba ahí a compartir, y les empezaba ahí a decir, hermano, sobre Jesús, sobre que era necesario, cómo fue todo esto, y algunos de alguna forma recibieron y algunos no tan bien. Lo cierto es de que también estaba otro grupo de gente que ya estaban ahí. Podemos pensar que había gente prosélito, que eran gente no judía, ¿verdad?, que también se identificaba de alguna forma con la fe judía, ¿verdad?, o con sus costumbres, ¿verdad?, con el guardar el sábado, con la circuncisión, sobre el no comer ciertas cosas, ciertas dietas. Se identificaban con ellos y también se leían el Pentateuco, leían su ley. Y de alguna forma ese también era el grupito con el que estaban ahí, estaba más o menos, pero también estaba otro grupo, que este grupo eran los paganos, ¿verdad?, los que no tenían de alguna manera nada que ver con el pueblo, sino que tenían un pueblo pagano. Sabemos que tenían sus dioses, eran politeístas, creían en muchos dioses. Y si pensamos un poquito en los griegos, cómo era de alguna manera sus dioses, que tenían una diversidad, dioses, héroes, y que los tenían de alguna manera muy clasificados. Acordémonos que cuando Pablo estuvo ahí en Atenas, de alguna forma él trataba de decirles, ¿saben qué? Pues ese Dios, ese lugarcito que tienen ahí, al Dios no conocido, a ese es el que yo les vengo a predicar. Y Pablo establece esta iglesia ahí, y de alguna forma les digo, más o menos estaba establecida así la iglesia. La sinagoga, les decía, era donde de alguna forma se meditaba en la Torá, ¿verdad? Les decía que eran reconocidos de alguna manera porque los judíos eran muy dados a guardar el sabbat y todas sus cosas, a pesar de que de todas formas no quiere decir que no se veían influenciados, porque las corrientes griegas tenían mucha fuerza, ¿va? Las escuelas, la educación, el avance que tenía en ese entonces la cultura griega era mucho, y de alguna forma tenían influencia, se veían influenciados, ¿verdad?, por ciertas cosas, y a veces había quienes le empezaban a añadir al judaísmo ciertas cosas, ¿verdad? Y Pablo es ahí donde llega a establecer, ¿verdad?, con estos hermanos, y les dice, ¿saben qué? Les compartió del Señor y establece esta iglesia. Y la semana pasada Roberto nos compartía sobre algo, sobre el asunto de problemas legales, ¿verdad?, de que cuando alguien tenía un problema, ¿verdad?, con alguien, por lo regular puede ser que a alguien le presté yo algo, o me repartieron una herencia y no nos ponemos de acuerdo entre yo y mi hermano, pues vamos a ir con el juez o vamos a buscar. Los judíos de alguna forma muchas de las veces tenían ellos mismos su lugar donde aterrizaban esas problemáticas comunitarias. Había una situación entre ellos y por lo regular lo que hacían es entre ellos arreglarlo. Tenían su manera de arreglarlo y todo. A veces les daban esa libertad. Y en el caso de la comunidad cristiana, Pablo les dice a los hermanos, ¿sabes qué? Es mejor que resistas el agravio, o sea, mejor no le des más allá. Como cristianos a veces podemos dar un mal ejemplo en ese aspecto. Y en el capítulo 9, de ahí capítulo 6, les dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Verdad? Yo hacía un poquito de énfasis, o quería subrayar un poquito como a manera de introducción, la idea de que Pablo les dice que la herencia del reino de Dios, dice que cómo vamos a poder alcanzar esa herencia, ¿verdad?
como quiénes son los que sí alcanzan esa herencia, ¿verdad? ¿Qué es una herencia? Pues es algo que de alguna forma puede ser que por medio de un testamento se me dé, ¿verdad? Con sus beneficios y con sus obligaciones, pero también puede ser para nosotros como cristianos una herencia de salvación y de vida eterna, para nosotros los creyentes. Y principalmente Pablo les dice, ¿saben que tenemos una herencia? Para poder nosotros ser partícipes de esa herencia, pues es importante, ¿verdad?, que sepan que ninguna persona que tiene parte con estas prácticas, ¿verdad?, no puede ser parte del reino de Dios, no puede heredar, ¿verdad? Y dentro de todas estas malas noticias que vemos que en la iglesia, Pablo les da una noticia buena. En el capítulo 11 les dice, y esto erais algunos, les dice a los hermanos, dice, hermanos, estos eran algunos de ustedes, o sea, eran, como a veces dice uno subrayando, eran, ya no era, oye, es que tú, esto, lo otro, no, eso era en el tiempo pasado, ¿verdad? Pero ahora ya no, ¿verdad? Dice, Pablo les dice más algo trascendente, una noticia importante que le dice aquí en el capítulo 11, ustedes ya han sido, ¿qué? Lavados, santificados y justificados. Y les decía que Roberto ya nos había hablado sobre eso, pero esto hay que subrayarlo, porque realmente en el Evangelio, o la trascendencia del poder del Evangelio, sabemos que hay esperanza, hay salud, pero como también Pablo dice, que si alguno está en Cristo, también en la misma carta más adelante lo dice, que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Le dice, hermanos, ¿está bien? Alguien que está en Cristo, ustedes como creyentes tienen que estar nuevo, ustedes ya han sido como quien dice preparados para esto. Y la obra y el poder del Evangelio puede traer salvación en cualquier circunstancia que pueda las personas estar. Y eso es lo que podemos nosotros recargar o subrayar, decir, no hay otra manera en la que la gente pueda alcanzar salvación más que a través, hay poder en el Evangelio, hay poder en Cristo para salvarlos. Y esto es lo que Pablo les dice, hermanos, ustedes ya han sido salvos, ustedes ya no vivan de la misma manera, ustedes ya han sido. Y si alguno, pensando porque Pablo les diga, oye, sabe, pero si alguno está de alguna manera practicando, pues póngase a analizarse si realmente está en Cristo, pues porque puedo yo pensar que estoy, pero si mis actitudes o mis comportamientos no es el que debe de ser, pues necesito analizar. Y ahora sí vamos a entrar, después de 9 minutos o casi 10 minutos que hablé, vamos a empezar en el capítulo 12. En el capítulo 12 habla del capítulo 12 hasta el capítulo 20. Si les parece bien, vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios: todas las cosas me son lícitas, dice, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero de todas, dice, pero de tanto de una como de las otras las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en su cuerpo, con ella, porque dice, los dos serán
una sola carne. Pero el que se une al Señor en un espíritu es con Él. Y luego les dice el 18: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Una de las cosas que quería yo compartir, hermanos, las cosas que Pablo pueda estar aquí comentando, es que cuando venimos al Señor, les decía que tienen ese contexto los hermanos, pero ya cuando Pablo dice aquí algo desde el versículo 12 hasta el 20, son cuestiones importantes de darle la gloria a Dios en nuestros cuerpos. También posiblemente en el capítulo anterior, que dice ahí que hablan de la blasfemia, de los adulterios, de las fornicaciones, en este versículo nos invita a que le demos la gloria a Dios en nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo no nos pertenece, que nuestro cuerpo tiene un señorío, y vemos que desde el capítulo 1, el Pablo muchas veces les dice a los hermanos: ¿saben qué? En el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Y cuando nosotros, a lo mejor se nos hace muy repetitivo, pero para nosotros decirle al Señor: oye, ¿sabes? En el nombre de mi Señor, yo le estoy dando al Señor que Él gobierne mi vida. Yo le estoy dando la potestad de que Él tenga control de mi vida, y ya no vivo yo, o sea, ya no puedo yo manejarme por mí solo. Y pensemos un poquito en el versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de esto. Les decía un poquito sobre la ideología o los pensamientos, porque hay ocasiones que yo he estado pensando mucho que a veces pueden venir inclusive pensamientos, a lo mejor Alfa me puede desmentir, pero podemos saber de que pueden venir muchos pensamientos a mi vida, ¿verdad?, que yo sé que no son correctos o que no son de Dios. Pensemos en algo que me haga daño, algo que diga, o algo que me desmotive, o ideas no bien fundamentadas, ¿verdad? Y yo le doy lugar, o de que de alguna forma ahí está ese pensamiento que no me deja avanzar, ¿verdad? Y así pienso yo que hay muchas otras cosas, como pensamientos o acciones o hábitos, que no me conviene como cristiano. Y les decía de la cultura, porque los griegos tenían otra forma de pensar. Pablo les dice: sí, todas las cosas me son lícitas, porque ellos tenían si te da placer, pues tú dale rienda suelta, o sea, no tiene nada de mal, tú no te preocupes por esto. Y esa era su enseñanza. Por eso les digo, a veces pueden venir ideas a lo mejor distintas, pero Pablo establece algo distinto en la iglesia. Les dice: ¿saben qué? Pues todas las cosas pueden ser pueden ser que no la sienta yo como que sea algo malo, pero dice: no me conviene. Y ahí cabe tener nosotros discernimiento para decir: todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Pensemos un poquito en este aspecto. Podemos irnos al mundo y pensar un poquito en aquellas personas que están haciendo adicción a algo,
Cuando tienes una adicción a alguna droga, al alcohol, pues sabes que realmente esta persona no puede pasar tiempo sin que ya esté. Yo conozco gente que ya publica, ya aquí con las caguamas o con las cervezas, y yo digo, oye, pues no podrán un día o 2 días, una semana. Pero hay veces que dices, ya no puedo, ya es algo que ya es, puede ser una cultura, puede ser un hábito, pero si yo, dice Pablo aquí, yo no me dejaré de dominar de ninguna. Eso puede ser por ese lado, pero por otro lado, pensaba yo también que dice ahí que todas las cosas, ¿cuáles podríamos hacer una lista de cosas? A lo mejor, si queremos, hacemos una lista. Las cosas que no me convienen. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Pensemos un poquito aquí, o enfoquémonos ahora en el aspecto de el trabajo o de los objetivos que pondremos, ¿verdad? Si alguien tiene el hábito de decir, yo voy a mi trabajo temprano, tengo eso, y a lo mejor yo digo, yo tengo mi tiempo organizado, decir, oye, me duermo a tal hora, me levanto a tal hora, ya tengo mi tiempo organizado. Pero yo sé que si me desvelo, que si pasa algo, oye, voy a andar ya todo adormilado, o si voy al gimnasio y digo, no, hombre, ¿sabes qué? Pues estoy ejercitando, ya se está viendo que estoy teniendo, pero, ¿verdad? Si yo digo, si no como bien, o si hago otra cosa que no contribuya a mi objetivo, ¿verdad? Posiblemente no vaya a tener los resultados, ¿verdad? Y en el aspecto de que nosotros como creyentes podemos decir en nuestra vida espiritual de cosas que sabemos que un día, a lo mejor el objetivo como creyentes es un día estar delante de Dios y decirle, Señor, pues hice puras cosas que no me convenían, perdí el tiempo, o hice aquello, o hice esto otro, y no avancé en los objetivos o en las tareas que yo tenía. Pensemos un poquito en el apóstol Pablo, cómo de alguna manera él se esforzaba. Pensemos un poquito en gente que ha dado más del extra para que nosotros podamos estar aquí, gente que oró por nosotros, o que se negó a sí mismo. Ahorita decía algo importante, leía Roberto sobre esa parte donde el Señor le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues, ¿verdad? Pablo les dice a los hermanos, a lo mejor de esta forma, no todas las cosas son convenientes. Y les digo, cada quien podemos estar anunciando ahí en nuestra relación con el Señor, en nuestro orgullo, nuestra manera, ¿verdad? Como decía Roberto, hay muchas cosas que yo digo, me la paso nada más pensando en mí, en el día. ¿Y qué necesita Armando? ¿Y qué necesita Armando? ¿Y qué necesita Armando? Y los objetivos y las metas de como creyentes, pues puede ser que un día estemos delante del Señor y le digamos, Señor, pues yo, aunque sabemos que eso no nos va a dar el pase, porque por su gracia somos salvos, pero que Él nos diga, Armando, buen siervo y fiel, administraste bien tu tiempo, ¿verdad? Administraste esto, administraste aquello. Dice, entra en el gozo. Por eso dice ahí Pablo, no todas las cosas me convienen. Y importante, dice ahí, no me dejaré dominar de ninguna. Pensemos un poquito, les decía yo ahorita, de la gente que tiene alguna adicción. Yo no me voy a dejar dominar. Tristemente, podemos pensar, o a la gente que dice, no, es que yo tengo la libertad de drogarme o esto, y la verdad es que no tienen la libertad, ya es un atador, y más en las drogas sabemos lo que ocasiona, ¿verdad? Pero hay otras cosas que podemos estar distrayéndonos, que nos pueden estar haciendo de alguna forma desatendernos de una obligación, y no conviene.
decir, bueno, Señor, esto aporta, abona a tu reino, abona como creyente a Dios. Pablo les dice a los hermanos que se alejen, dice, huyan de esto. Les dice el versículo 13, dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, dice, pero lo uno como lo otro lo destruirá Dios. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dice, y el que levantó al Señor también nos levantará a nosotros. Pensemos un poquito, yo me iba a la carta a los tesalonicenses, cuando sabemos que un día el Señor va a venir por nosotros y nuestros cuerpos vamos a ser transformados. El Señor nos va a llevar a su presencia. Nuestros cuerpos son para el Señor. Debemos de glorificar a Dios en nuestros cuerpos, porque dice más adelante, o ignoráis, ¿verdad?, que ustedes son templo, ¿verdad? Habéis sido comprados a precio. Glorificar a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu. Pablo les dice aquí a los hermanos, necesitamos que glorifiquemos a Dios en nuestra vida diaria, ¿verdad? Ya está establecida la iglesia, ya los hermanos de alguna forma están reuniéndose, ¿verdad? Están siendo... Algunos les dice, ¿saben qué? A esta persona hay que tomar la decisión de que ya no se reúna, o a estos hermanos que tienen un pleito, decirle, hermanos, ¿saben qué? Lo ideal es que ustedes arreglen sus asuntos. Y también, por otro lado, los hermanos que arrastran estos pensamientos, les dice, hermanos, no todas las cosas me son lícitas. El cuerpo es para glorificar a Dios, nuestro cuerpo, que es templo de Dios, ¿verdad? De la comida no. A veces podía haber alguien que le daba más, como quien dice, importancia a otras cosas, ¿verdad? No tanto en el cuerpo, decir, no, dale rienda al cuerpo, o sea, el cuerpo no tiene nada que malo. Pero Pablo les dice, y les dice varias veces en esta carta, no sabéis, ¿verdad? No sabéis, como diciéndoles, ¿qué está pasando? ¿Eh? ¿Qué está pasando? Y al decirles, pienso yo, a los hermanos, a los corintios, ¿verdad?, decir que no sabían, pues era como decirles, no tienen conocimiento. Pero lo cierto es de que el Evangelio, ¿verdad?, el Evangelio de Jesús viene y nos regenera, nos hace unas nuevas personas, nos hace unas nuevas criaturas, y no solamente no solamente una parte de nosotros, sino en nuestra totalidad. Por eso dice aquí, en nuestro cuerpo. Y cuando dice aquí, sois templos, ¿verdad?, no sabéis que vuestro cuerpo de Cristo, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo, en el capítulo 19, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Se refiere, hermanos, a que el cristiano, ¿verdad?, el creyente, como les decía en el capítulo 11, decía, ustedes ya han sido lavados. Ahora la persona que está en Cristo ya no está ahí sucia, ya no está ahí con pecado, sino que ya ha sido regenerada, está en una posición. ¿Gracias a qué? Al poder de la gracia, al poder del Evangelio, ¿verdad? Ya no está en la misma situación, ya tiene una herencia, ya no es una herencia aquí, sino es una herencia en el cielo. Y cuando les dice en el versículo 19, vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, también está hablando en algo muy trascendente, de que en Cristo, ¿verdad?, Él mora en nosotros, Él está en nosotros. Y es importante y trascendente que lo creamos, porque Dios está en nuestras vidas. Hace rato cantábamos ese canto de que el Espíritu Santo nos ayude. El Espíritu Santo, cuando vengan esas situaciones, nosotros
vayamos a la palabra de Dios y podamos decir, oh, mi vida, todo mi andar pues debe de estar gobernado por el Señor. Y es importante entender de que ese Jesús, ¿verdad?, ese Jesús que se anduvo haciendo milagros, es el mismo Jesús que Pablo predicaba, decir que le decía a la gente, ¿saben qué? Ustedes tienen que glorificar a Dios. Posiblemente les digo que había hermanos que tenían esa idea de que, ¿saben qué? No importa esto, a lo mejor un poquito de esto, un poquito de aquello, pero Pablo les insiste un poquito atrás en esta misma carta, diciéndoles un poquito de levadura, ¿saben qué? Un poquito de esto leuda de la masa, se contamina. Y el Señor les dice, cuando les dice aquí que son templo, dice, imagínense hermanos, antes el Espíritu Santo, el templo estaba en Jerusalén, ¿verdad? Sabemos que ahí estaba la presencia de Dios en Israel. Pero qué trascendente es saber que ahora ese Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? Y sabemos todo lo que tenía que cumplir el pueblo de Israel para decir que ese lugar estuviera la presencia de Dios. Todo era un ritual. Nosotros por gracia hemos recibido, el Señor nos ha alcanzado y nuestros cuerpos son del Señor. Dice, porque habéis sido comprados, ¿por qué, hermanos? Por precio. ¿Y cuál fue ese precio? ¿Cuál fue ese precio? Fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él pagó ese precio, ¿verdad?, y nos ha salvado, ¿verdad? Algo muy importante, hermanos, es que el Evangelio da la libertad que no lo encuentran. El cristiano experimenta una libertad que trasciende. Y yo les digo, realmente hemos visto generación tras generación, en el caso de Pablo, que era un perseguidor, drogadictos, no sé, gente regenerada, gente alcanzada, gente libertada. Pero ahora ya no glorifican, ya no son ellos. Y realmente es algo impresionante, porque yo puedo decir ahora, oye, yo no me dejaré dominar de ellos. Lo importante es que yo puedo decidir. El cristiano debe tener ese temple de decir, yo no puedo dejarme dominar, yo no me dejaré dominar. Porque eso es lo importante, y nadie más, hermanos. Si usted le pregunta en todas partes, solamente el cristiano, el creyente, tiene esa libertad de decir, yo no lo puedo hacer. Mi esposa me compartía su testimonio y me decía que ya no supo en qué momento, dice, yo no sé en qué momento, yo ya no pude, ya no tenía necesidad de esto, de aquello y de aquello. Dice, solamente supe qué pasó. Y eso es lo que el Señor hace. Antes le servíamos a otras cosas, antes honrábamos otras cosas. Pero el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así es que, hermanos, dice aquí, hemos sido lavados, le dice Pablo. Habéis sido lavados, justificados, santificados. Y es importante, hermanos, analizarnos y decir, estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Estoy glorificando a Dios a través de mí, ¿verdad? Un día que me presente delante del Señor, la idea es decirle, Señor, por tu gracia aquí estoy, pero en cuanto a las cosas que pude, no me alejé de ellas. En cuanto a las cosas que no me convenían,
¿verdad? Vuelvo a decir, ¿cuál lista tiene Armando? ¿Cuál lista tiene usted? Porque un día les digo, vamos a presentarnos delante de Dios y procuremos y analicemos qué es lo que me conviene en todos los aspectos, porque sabemos que ya no podemos honrar al cuerpo, no podemos practicar el pecado, practicar la fornicación, tenemos que alejarnos. Dice que el que se une a una ramera es uno con ella, y nosotros en Cristo, dice, somos uno en su espíritu. Así es de que no le demos la gloria a otras cosas que no merecen la gloria. El Señor, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, ¿verdad? Y somos templo del Espíritu Santo, porque a precio fuimos glorificados. Y Pablo les dice, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, como diciéndoles, en todo lo que hagan, denle la gloria a Dios. En todo lo que hagan, ¿verdad?, traten de darle la gloria a Dios siempre, porque el precio con el que fuiste comprados fue grande el precio. Así es de que, hermanos, los invito, ¿verdad?, a que nos analicemos. Lo que yo pienso, la manera de ya cerrar, a lo mejor me fui un poquito rápido, la manera de cerrar es que Pablo muchas veces les habla, como en el caso cuando empieza la carta, les dice, hermanos, los regaña. Acá Pablo está dividido, Cristo está dividido, no. Pero les dice en el capítulo 4, dice, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. ¿Tá? Es una gracia que se da en Cristo. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, ¿verdad?, en Él. No les dice enriquecidos económicamente, sino que ha sido enriquecidos. El evangelio que había llegado a este grupo, hermanos, por eso les decía, vamos a pensar en ese grupito, cómo estaba más o menos capiroteado. A lo mejor si pensamos aquí, no, pues yo vengo de allá, de San Pedro, yo vengo de Guadalupe, pero más o menos un grupo así compacto. ¿Cómo está? Dice, ustedes fuisteis enriquecidos. No les dice que económicamente, dice, si fueron enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia. Dice el 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y es importante que el testimonio haya sido confirmado en nosotros, y de tal manera que nada os falta en ningún don. Dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, dice, el cual también nos confirmará. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin, para que seáis, ¿qué?, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les dice, un día vamos a estar delante de Él. Por eso le dije, todas las cosas me son lícitas, pero un día voy a presentarme delante del que es dueño de mí. Yo ya no me pertenezco a mí, pertenezco al Señor. Él me compró, Él nos compró. Y el 9 del capítulo 1 dice, y fiel es Dios, hermano, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Les vuelve a repetir. ¿Qué significa esto, hermanos? De que nosotros nos podemos considerar, ¿verdad?, de alguna forma agraciados, bendecidos en esa herencia eterna en Cristo, en Dios, que nos da. Y les dice aquí, fuisteis enriquecidos en Él, fuisteis enriquecidos. Corinto no era una ciudad pobre, hermanos, era una ciudad donde había mucho movimiento, era próspera en cuanto al intelecto, en cuanto a los avances, en cuanto a las filosofías y todo eso. Pero cuando llegó el evangelio,
llegó a salvar personas de las garras del pecado. Y gracias a Dios, porque el Evangelio sigue creciendo y la obra de Dios sigue creciendo en nosotros, y que podamos nosotros, hermanos, glorificar a Dios en nuestras vidas, sabiendo analizar lo que Dios quiere que le honremos.